Ejemplo 8. Obtener la derivada de la función y igual con 3x cuadrada menos 4 y todo elevado al cubo. Bien, a partir de esta función, jóvenes, vamos a empezar a introducir unas estructuras un poquito más elaboradas. Solo un poco más elaboradas, no son muy complicadas, ¿sí? Pero vamos a seguir ocupando ahora otras partes del formulario de derivadas. Por ejemplo, yo le recomiendo, vuelva a escribir 3x cuadrada menos 4 elevado al cubo, así. Y le aplicamos, ya sabe, el símbolo de derivada de cada lado, para que se conserve la igualdad. Y comenzamos a verificar. Obviamente parece una estructura complicada, sin embargo, nótese la diferencia de las cosas que hemos trabajado hasta el momento y que vamos a seguir trabajando. Hasta el momento habíamos trabajado con fórmulas que decían una x se eleva a la n por x a la n menos 1. Pero en este caso, ya no vamos a comenzar con esta. Tiene una estructura muy parecida, sin embargo, no solamente es x elevada a la n, es decir, no nada más es una x que tiene exponente. Ahora en este caso es toda esta expresión tiene un exponente y entonces obviamente esta fórmula pues ya no es suficiente. Ahora esta fórmula no la vamos a utilizar de un inicio. Ahora vamos a utilizar otra que está en el formulario también que dice una función tiene un exponente. Toda esta es la función, ¿sí? Ahora no nada más es x, ahora es una función más grande todavía. Esa función tiene un exponente y al aplicarle la derivada dice la fórmula que es n por v a la n menos 1 por la derivada de v respecto de x. Ahora ya está más grande. Como ya es una estructura más compleja, entonces ahora tiene esa expresión adicional. Y entonces, verifiquemos. Para poderla aplicar, usted tiene que verificar quién es la v. La v es todo esto. Esto es su exponente con esa estructura. Por tanto, entonces, si le aplicamos esta fórmula, diría que la derivada de esta función respecto de x es una n, la n que en este caso es 3, por v. V es esta parte, que sería 3x cuadrada menos 4, y va a tener un exponente igual a la resta de n menos 1, es decir, 3 menos 1. 3 menos 1 sería 2, ya lo vamos haciendo mentalmente. Con esto que acabo de hacer, estoy haciendo esta parte, pero ahora falta agregar el resto de la fórmula que dice que n por v a la n menos 1 va a multiplicar a la derivada de v, pero ya sin exponente, es decir, v habíamos dicho que es esta expresión. Entonces le vamos a aplicar la derivada de 3x cuadrado menos 4 sobre dx, así. ¿Sí? Entonces, obviamente, en este caso, la derivada pues no ha terminado. Esta parte está representada aquí. Esta parte está representada aquí, identificando la estructura. Bien, ahora, obviamente, estos ejercicios pues ya son de varias fórmulas. Esta fórmula ya la ocupamos, ya no la necesitamos más por ahora. La podemos borrar y podemos aplicarle ahora a esta estructura. Tiene ya una forma más simple.
Ahora estas solo son sumas y restas. Ahora aquí corresponde a la fórmula de sumas y restas de funciones. Derivar una, si hubiera una suma y si hubiera una resta, así. Sumas y restas, las sumas y las restas de cada una de sus derivadas. Por tanto, entonces, la derivada de esta función respecto de x sería, ya no se deriva más esto, 3 por 3x cuadrada menos 4 al cuadrado. Solo hay que aplicarle a esta expresión esa fórmula de sumas y restas. Por tanto, pero se va a multiplicar. Es la derivada de la primera. Derivar 3x cuadrada sobre dx menos derivar 4 sobre dx. Así. Bien. Obviamente, seguimos. Si siguen apareciendo estos símbolos, la derivada no ha terminado. Tenemos que seguir, pero cada vez son más simples las cosas. Por ejemplo, podemos comenzar aquí. Una constante. El 4 es una constante. Y derivar una constante, dice la fórmula que eso es un 0. Entonces este es un 0. Y ya no va a perjudicar más nuestro resultado. Ya no va a aparecer ese término. Tenemos que seguir derivando aquí. Obviamente, si usted verifica, esta estructura ya la conocemos. Una constante, el número 3, multiplica una función y dice la fórmula. Una constante cuando multiplica una función, sale la constante y solo deriva la función. De tal suerte que si esto se lo aplicamos aquí, podríamos decir la constante multiplica la función. A ver si nos los vale. Entonces puedo quitar este 3 de aquí y lo colocamos acá afuera. Sale de la expresión de la derivada y solamente resta por derivar a esta x cuadrada, que ya sabemos, la hemos hecho ya varias veces, que esta sí es una x a la n nada más. Su derivada n por x a la n menos 1. Así. Y entonces, continuando, seguimos escribiendo. La derivada respecto de x tendría que ser, da igual 3 por 3x cuadrada menos 4 al cuadrado por, ya dijimos, no aparece más, el 3 va a multiplicar lo que salga de esta derivada y lo que sale de esta derivada es una n por x a la n menos 1, es decir, 3, en este caso la n es un 2, sería 3 por 2x, así, nada más. N por x a la n menos 1. La n es 2, n menos 1 sería 2 menos 1, me queda 1, suele no ponerse y ahí está. Ahora sí. Y en este caso ya no aparecen más símbolos de derivada. Querría decir que el asunto de derivar pues ya se terminó. Entonces puedo borrar las fórmulas de derivadas y solamente enfocarme a reducir mi resultado. Podríamos comenzar así. La derivada respecto de x es igual a 3 por 3x cuadrada menos 4 al cuadrado, que va a multiplicar a 3 por 2, 6x. Así. Y todavía seguimos reduciendo un poco más. La derivada respecto de x sería, puedo multiplicar el orden de los factores, no altera el producto. 3 por 6, 18. Dejamos x. Esto lo ordenamos así, que multiplica a 3x cuadrada menos 4 al cuadrado. Y esta es la derivada.